Las fuerzas de defensa de Israel lanzaron una nueva ofensiva contra Gaza. La han denominado Carros de Gadeón, en la que asesinaron a más de 200 palestinos, incluidas familias enteras. Casi 400 personas quedaron heridas. Está siendo considerado el día más sangriento desde que Tel Aviv rompió el alto al fuego. Según autoridades sanitarias de Palestina, fueron varios ataques desde el fin de semana pasado, desde este fin de semana. La cifra de muertes, de personas muertas en Medio Oriente es alarmante. Desde que Israel empezó su ofensiva contra Gaza en octubre del 2023, suman más de 53,000 fallecimientos, mientras que van más de 120,000 personas heridas, muchas de ellas con lesiones o amputaciones pues obviamente de por vida. Esto es de acuerdo con datos de Naciones Unidas, pero esto no es todo, ya que 1 de cada 5 palestinos está en un riesgo que uno no podría imaginar que en pleno siglo XXI sucediera, en riesgo de morir de hambre, principalmente porque Israel lleva más de 2 meses bloqueando el ingreso de alimentos, agua y medicinas a Gaza. Bueno, hablemos, y qué bueno que lo hacemos como siempre con él, y le agradezco su generosidad, que esté con nosotros, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en Medio Oriente. Como siempre, doctor Moisés, enorme gusto, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Javier, querido, muy buenas noches. El gusto es mío y a las órdenes tuyas y de tu audiencia. Gracias. ¿Ante qué estamos ahora? Digamos, ¿esto qué puede significar? Te diría, es el hecho, pero también diría yo, ¿qué significa el hecho, Moisés? Porque las cifras son de nuevo aterradoras. Bueno, significa que estamos ante el accionar de un gobierno de derecha, que para que la audiencia pueda imaginarse la dimensión, es pensar en que el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, hace unos 20 años fue condenado por la propia Corte de Justicia israelí por casos de racismo y también de amenazas de expulsión de los árabes palestinos. Es decir, es este tipo de personas las que ahora están tomando estas decisiones, desde mi punto de vista, para eternalizar la guerra, para mantener a este gobierno tan decaído, moralmente hablando, tan aislado ya de la comunidad internacional, que tantas divisiones ha ocasionado dentro de su propia población. Todo esto es para mantenerlos en el poder, porque ellos consideran una política en el gobierno de derecha que tiene que ver con la consecución del gran Israel, ¿no? Del ensanchamiento de las fronteras, de dividir Libia, de dividir Yemen, de dividir Líbano, de expulsar a los palestinos, de mantenerlos a raya, sin importar la violación de derechos humanos y las acusaciones por genocidio que ya tiene el gobierno de Israel hechas ante la Corte Internacional de Justicia, y además el llamamiento de órdenes de aprehensión por la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal Karim Khan también ha estado pues bajo presiones por parte del propio gobierno de Donald Trump y antes también del gobierno de Biden. Significa impunidad, significa inmunidad y significa también, Javier, desde mi punto de vista, que Israel está en una de las peores crisis jamás vistas desde su historia, porque con este gobierno de derecha ya no estamos ante un gobierno prácticamente como la derecha en Europa o en otros sitios del orden internacional, sino ante un gobierno ya prácticamente gangsteril, que es muy cercano a lo que uno ve como un sinónimo de Estado fallido, que es cuando el Estado ya no puede mantenerse en sí ni reproducirse a sí mismo, si no es por la ayuda de una banda de gángsters que se apoderan de las instituciones, que violan las leyes, tanto internas como internacionales, sin ningún tipo de consecuencia. Eso es lo que significa el intento de mantenerse en el poder y el statu quo de esta élite que tanto daño le ha hecho tanto a los israelíes y obviamente a los palestinos y a la comunidad internacional, Javier. ¿Qué significa lo que pasó en términos del conflicto, lo que está pasando? Tantas muertes, tantos lesionados y una crisis de una hambruna que ya está a la vista de todos. ¿Qué significa para el conflicto y qué significa para la humanidad? ¿Qué significa para, te diría, para cerrar todavía más las posibilidades de resolver el conflicto debido a la actitud de Israel?
Yo creo que es un síntoma de los tiempos que estamos viviendo en el orden internacional también, Javier, donde ya no es tan posible o tan esperanzador hablar solo de un mundo mejor, sino que además de seguir teniendo esa utopía de frente, también debemos hablar de la condición que implica vivir condiciones de superación y de supervivencia colectiva en un Claro, mundo claro. donde las leyes se violan. Sí. Eso es lo que significa, es decir, un momento donde los mecanismos de pacificación tradicionales, al momento de estar fallando, ya lo que provocan es hacer consciente que estamos ante formas de supervivencia colectiva en un mundo que se está resquebrajando como lo conocimos hace 30 o 40 años. Y significa también la gran oportunidad que tiene la humanidad de replantear lo que significa un cambio radical, la dignidad humana y también el replanteamiento de las leyes internacionales donde fundamentos como los derechos humanos, la democracia y la libertad han perdido peso ante escenas como las que estamos viendo, infrahumanas. Ahora bien, también ha habido ciertas presiones de la sociedad civil que han más o menos ayudado a tener visible, como este espacio que tú tienes aquí, Javier, y muchos otros a nivel internacional, una especie de contrapeso al relato dominante, donde criticar esta barbarie como la que puede hacer Rusia contra Ucrania, Israel contra los palestinos, o como lo hicieron en Ruanda, en Sudáfrica y en muchos otros lugares cuando habíamos hablado del colonialismo, habla un poco de la oportunidad que tenemos como sociedad civil de mantener un contrapeso a este relato dominante para poder replantear juntos nuevas formas de convivencia ante un mundo que se está cayendo a pedazos y que realmente no tenemos muchas alternativas por donde más o menos tejer estas nuevas colectividades, Javier. Palestina nos está dando muchas lecciones. A ver, ahí a ver, pasó ahí. Palestina nos está dando muchas lecciones. Decíamos, nos quedamos, Moisés, cuando dijiste Palestina nos está dando muchas lecciones. Sí, Palestina nos está dando muchas lecciones a nivel humanitario, pero también es una oportunidad de replantear lo que el ser humano está también pensando a futuro sin caer en romanticismos. Se necesita más presión del orden internacional. Por ejemplo, llamamiento que ha hecho Canadá, Francia y Reino Unido, no es otra cosa más que un resultado de la sociedad civil organizada de esos países que junto con las personas universitarias en Estados Unidos que se enfrentan a los designios de Donald Trump y a las condicionantes de financiamiento a las instituciones universitarias, que frente a las madres de los desaparecidos aquí en México y frente a muchos otros movimientos sociales que siguen pugnando por justicia social alrededor del mundo, son estos pequeños ápices de luz con los cuales todavía tenemos que sujetarnos para seguir pensando no solamente en este mundo mejor, sino cómo sobrevivir, como decía anteriormente, a esta barbarie de manera colectiva. Esta gira que haría o que va a hacer Donald Trump por los países árabes, en peor momento no pudo pasar esto, ¿no? Si nos atenemos a que Trump se coloca como el hombre que resuelve los problemas, ¿no? El peor problema es que Donald Trump, con todo este dinero que se trajo del Medio Oriente, no ha ocupado ni una décima parte de su poder para invertir en una paz. Sí. Miren, al fondo de todo esto, al fondo de la barbarie, de Itamar Ben-Gvir, de Netanyahu, de la derecha israelí, en el fondo de todo esto, el problema radica en que los palestinos deben de tener derecho y dignidad a tener un Estado geográfica y económicamente viable. Mientras los palestinos no tengan el derecho a decidir su futuro y se implementen este tipo de guerras que eternizan a ciertas élites políticas, la paz en Medio Oriente en realidad va a ser algo muy tardado, que puede ser incluso contraproducente para los negocios que está buscando Estados Unidos a corto y mediano plazo. Es decir, que se tiene que trabajar sobre una mínima base de esperanza estatal con derechos y obligaciones tanto para palestinos como para israelíes. Es cierto que hay que criticar y reclamar lo que hizo Hamás el 7 de octubre del 2023, pero eso no justifica, Javier, lo que Israel está haciendo en estos momentos
con la población palestina, con familias enteras, con staff de Naciones Unidas, con más de 200 periodistas asesinados y otras acciones de barbarie que tal vez no hemos documentado de manera sistemática, pero que los testimonios desde adentro de Palestina nos están diciendo. Es urgente seguir hablando de esto, seguir presionando, porque si no hay justicia para los palestinos y para las familias que ahorita están experimentando este dolor, estos ciclos de violencia se van a repetir constantemente, tal como la historia nos los ha mostrado. ¿Se atreverá para cerrar Moisés Israel a invadir o a partir de ahora vendrá una tregua o vendrá qué podría venir, tomando en cuenta lo dramático, lo doloroso, lo triste que se están quizá poniendo las cosas como hace tiempo no teníamos una referencia a esta naturaleza en relación al conflicto desde que empezó hace algunos años? Hay algo interesante en estas últimas horas que Israel ha estado intentando hacer, que es utilizar la Fuerza Aérea para limpiar el terreno, expulsar a la mayor cantidad de gente y empezar a tomar en vía terrestre una andanada de kilómetros y de áreas. Esto me recuerda mucho al proceso de desbasificación que implementó Estados Unidos cuando la invasión a Irak en el año 2003, que seguramente todos recordarán. Una de las políticas que Estados Unidos implementó ahí fue la política de desbasificación, que lamentablemente también se tradujo en el estallido de más violencia y de nuevos movimientos, incluso más radicales de lo que había sido el propio Saddam Hussein. Me temo que si Israel comete el error de entrar por tierra a Gaza y de ocupar el territorio, no solamente no pueda completar este proyecto de deshamasificación como él lo ha planteado, como lo ha planteado Netanyahu, sino que además corre el riesgo de generar la semilla de nuevos y más radicales movimientos, a sabiendas que la población palestina está experimentando un dolor que es muy difícil de canalizar por otros medios que no sean los medios de acción directa. Sí. Y ese es el gran error que cree Netanyahu que no va a cometer, que él cree que va a meterse a Gaza, que va a controlar, que va a ampliar sus fronteras, que va a poder controlar las entradas y salidas, incluso los túneles, pero lo que la historia nos ha mostrado con Irak, con los talibanes en Afganistán, que por cierto ahora están gobernando después de 20 años de ocupación estadounidense, hoy en día los talibanes están gobernando Afganistán. Esos eventos históricos lo que nos han mostrado es que cuando tú pones la bota sobre el cuello de una población colonizada, sin lugar a dónde ir, con las fronteras cerradas, sin ayuda humanitaria, sin agua ni refugio seguro, lo más probable es que eso se traduzca en más violencia, en nuevos movimientos, en más túneles, en más armas y en nuevos ciclos de violencia que no sé si Israel va a poder maniobrar, porque ni siquiera Estados Unidos lo ha podido maniobrar en sus respectivos escenarios. Saben entrar, pero no saben salir de estos conflictos cuando entran a través de la vía terrestre, Javier. Te mando un gran saludo, Moisés Garduño. Doctor, gracias como siempre por tu participación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muchos saludos. Muchos saludos para ti. Gracias.